Hola a todos, hoy es viernes, 7 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Anthony Aguilar, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Anthony. Gracias. Gracias por invitarme. Y déjame empezar, Tony, por lo que ha ocurrido con el nuevo pacto de defensa. Pakistán, Arabia Saudí y Turquía han firmado un nuevo acuerdo entre los tres, un pacto de defensa, como lo llaman. Y esto está sucediendo básicamente mientras tenemos este conflicto, esta guerra entre Irán y Estados Unidos, que forma parte de, en mi opinión, todo el concepto de tener un pacto de defensa forma parte del conflicto en curso en esa región. Pero, viendo lo que está ocurriendo con estos tres países, ¿qué te viene a la mente? ¿Por qué lo necesitan? ¿Qué necesidad tiene Arabia Saudí de hacer esto? Bueno, Arabia Saudí. Sabemos que recientemente, después de que Israel llevara a cabo ataques en Qatar contra los representantes de Hamás en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, Arabia Saudí alcanzó un acuerdo, un pacto de seguridad, no tan formal como este, con Pakistán. Así que lo que vemos ahora es un mayor desarrollo de esa relación, junto con la incorporación de Turquía, en lo que la mayoría describe como un pacto de tipo artículo 5 de la OTAN entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Un ataque contra uno sería un ataque contra todos. Y esto no solo protege los intereses de seguridad de Arabia Saudí en la región, si tenemos en cuenta las posibles amenazas de los rebeldes hutíes y de Ansar Allah en Yemen. The Houthi rebels and Ansar Allah in Yemen, but in Turkey's mind, this is also. Pero desde la perspectiva de Turquía, este también es un acuerdo de seguridad frente a una posible agresión de Israel, porque sabemos que Israel ha amenazado con agredir a Turquía. Así que en realidad, este es un pacto que sigue dando forma a lo que he considerado desde el comienzo de esta guerra, que, debido a la posible implicación de potencias nacionales y potencias mundiales, estamos entrando de una manera muy literal en la Tercera Guerra Mundial. Así que, cuando se observa esta alianza más reciente, ahora están Pakistán, Turquía y Arabia Saudí. Pakistán y Turquía son potencias nucleares, poseen armas nucleares. También cuentan con ejércitos, fuerzas terrestres y fuerzas aéreas muy grandes y capaces, con un alcance considerable, y aviones modernos, cazas de quinta generación. Si no me equivoco, Turquía no tiene armas nucleares. Solo Pakistán tiene armas nucleares en la región, en toda la región. Así que, cuando se considera a Turquía y la energía nuclear, y se considera a Arabia Saudí, que ahora busca energía nuclear, hay países nucleares en el sentido de que tienen la infraestructura. Pero en términos de ojivas nucleares militarizadas, capaces de lanzar un arma nuclear, un misil nuclear, Pakistán es el actor que tiene esa capacidad en esta nueva entente, esta triple entente. Pero cuando se observa la alianza que se está formando a partir de este conflicto con Irán, que Estados Unidos inició el 28 de febrero, este conflicto ya está fuera de control. Ya no depende de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, decidir cuándo y cómo termina este conflicto. Ahora hay otros intereses, otras potencias nacionales, otros intereses en juego que van más allá de que Estados Unidos considere que esta guerra debe terminar o no. Y cuando uno observa cómo empezó esta guerra y dónde estamos ahora, 5 meses y medio después de lo que se consideraba que sería una guerra de unos días o un par de semanas, vemos que se están formando alianzas bastante formidables. Si se piensa en las naciones que ahora se están alineando, Turquía, Pakistán, Arabia Saudí, en absoluto son países que deban considerarse con poca capacidad militar. La cuestión es, Tony, con todo lo que está ocurriendo, ¿cómo ves las políticas de Washington? Sabemos que hay algún tipo de acuerdo entre Irán y Omán en relación con el estrecho de Hormuz.
Pero no parece que, no sé hasta qué punto lo que está ocurriendo va a ser aceptable para Washington. ¿Cuál es tu interpretación del nuevo régimen, del nuevo mecanismo que están definiendo Irán y Omán, y de la reacción de Estados Unidos ante ello? Yes, we know that as the conflict Sabemos que a medida que el conflicto fue escalando y volvió a intensificarse en las últimas semanas, Irán siguió centrado en lo que consideraba de importancia estratégica, el estrecho de Hormuz, y avanzó para formalizar el acuerdo con Omán y lograr su cooperación. Así que ya no es solo Irán diciendo que así es como van a ser las cosas. Ahora hay cooperación con Omán. Y esa cooperación llevará después a una mayor cooperación por parte de los estados del Golfo. Ahí podría verse una división política y diplomática con Arabia Saudí en cuanto a lo que Arabia Saudí aceptará respecto a este estrecho de Hormuz. Si observamos aquí el Golfo Pérsico, Arabia Saudí tiene una frontera costera importante y es un actor relevante en el Golfo Pérsico. Tendrá voz en cómo funciona este mecanismo que gestionarán Omán e Irán. Pero Arabia Saudí, sin duda, tendrá voz en el aspecto que adopte ese marco, o al menos tendrá capacidad para hacerlo cumplir en el futuro, para que no se quede simplemente en el papel en el que está escrito, sino que sea realmente aplicable. Arabia Saudí tiene ahora intereses a los que afecta directamente el estrecho de Bab el-Mandeb, que evidentemente cuenta con el respaldo de Irán. Así que hay fricción, y creo que aún más, si vemos un acuerdo o un acuerdo administrativo para el estrecho de Hormuz, eso podría provocar todavía más fricción y división entre Irán y Arabia Saudí. Y puede que los intereses de Arabia Saudí no coincidan necesariamente con lo que Estados Unidos pueda querer de todo esto. Porque para dejarlo claro, Donald Trump quiere salir de esta guerra. Irán sabe que si esta guerra continúa y Donald Trump se ve sometido a presión, eso va a afectar mucho a las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre. Ese es un factor que Irán tiene presente. Así que, en el caso de Arabia Saudí y el estrecho de Hormuz, lo que Estados Unidos pueda estar dispuesto a aceptar, lo que sea aceptable en una negociación, puede no ser aceptable para Arabia Saudí, ahora que este conflicto más amplio ha ido más allá de los Estados-nación, del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz. Así que, ahora, esto entra en disputa. Una vez más, el final de esta guerra, cómo termina, las condiciones en las que termina, ya no dependen de Donald Trump, de Estados Unidos y del poderío del ejército estadounidense. Ahora, en lugar de limitarse a intentar alcanzar un acuerdo de cooperación, o un plan de 14 puntos, o un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, hay que tener en cuenta los intereses inherentes de otras naciones poderosas. Eso hace que mis planes complejos y a menudo más complicadas. Y Estados Unidos, hasta ahora, no ha demostrado tener un buen historial negociando este conflicto. Sí, parte de este conflicto tiene que ver con lo que está ocurriendo con Arabia Saudí. Como has mencionado, Arabia Saudí está en algún tipo de conflicto activo con Irak y Yemen. Y hace unos momentos hemos sabido que la resistencia iraquí tenía previsto atacar hoy Arabia Saudí. Parece que, de algún modo, están bajo presión del gobierno iraquí y de la organización Badr en Irak. Ambos han presionado a la resistencia iraquí para que no ataque hoy a Arabia Saudí. Se ha dicho que ellos lo aplazaron. Pero la pregunta sería, Tony, ¿ves algún momento en que Arabia Saudí vaya a dar marcha atrás? Todo el caso de la guerra en estos dos frentes empezó con el ataque saudí contra Yemen. Y ahora se ve como la guerra no está aportando ningún tipo de beneficio a Arabia Saudí. ¿Eso les obligará a dar marcha atrás o quizá a levantar el bloqueo sobre Yemen? Así que no creo que vayamos a ver una relación directa entre una acción y obligar a otro actor asimétrico a replegarse
basándose en la acción del uno frente al otro. Porque lo que vemos ahora en Yemen no se puede delimitar claramente diciendo Arabia Saudí está de este lado, Yemen está de este otro. Y cuando digo lado, no me refiero a lo geográfico, me refiero al conflicto. Están los hutíes. Y recordemos que el Frente Hutí, el movimiento hutí, es mucho más que un simple brazo militarizado o combatiente. También tienen representación política en el gobierno yemení. Luego está Ansar Allah, y dentro de esa organización hay intereses contrapuestos que pueden ir más allá de los objetivos del gobierno o de los objetivos políticos. Así que no creo que vayamos a ver algo muy claro, como si esta organización dice esto, entonces su brazo asimétrico hará aquello, ¿verdad? Porque quizá hace 2 meses esa alianza, en el sentido de nosotros decimos esto, vosotros hacéis aquello, esa cadena de mando, por así decirlo, estaba intacta. Ahora no es así, porque Arabia Saudí no solo está implicada directamente en el conflicto de Yemen. Arabia Saudí también está implicada de forma asimétrica por su apoyo a la alianza tribal Khatamat y a las facciones dentro de ella, que también están enfrentadas al Consejo Tribal del Sur, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos. Así que esos efectos de segundo y tercer orden del conflicto, que derivan en conflictos terciarios dentro de Yemen, no se negocian necesariamente ni se llevan a cabo sobre la base de, oye, nosotros aceptaremos eso, ¿aceptaréis vosotros esto? La claridad de ese camino se ha enturbiado ahora por este conflicto creciente, que francamente creo que es algo que Estados Unidos debería haber previsto desde el primer día. Habría sido otro motivo más, dentro de una larga lista de motivos, para no iniciar esta guerra. Y respecto a lo que comentabas sobre la organización Badr en Irak, ya sabes, la organización Badr, creada en los años 80 con ayuda o apoyo directo de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que después creció hasta convertirse en las Brigadas Badr y el Cuerpo Badr. Son organizaciones a las que yo, como oficial del ejército estadounidense en Irak, me enfrenté como fuerza de combate y por su capacidad operativa. Así que, estas brigadas Badr, estas organizaciones chiíes que se considerarían proxies iraníes, pro-iraníes o alineadas con Irán, tienen la capacidad y los medios para infligir realmente daños o causar perjuicios a Arabia Saudí. Damage or to cause harm to Saudi Arabia. They absolutely do. But that then Sin duda, pero eso provoca una respuesta mayor por parte de Arabia Saudí. Y ahora que Arabia Saudí está entrando en este acuerdo, un acuerdo similar al artículo 5 de la OTAN con Turquía y Pakistán, es algo que todos los países tienen que tener en cuenta, ya sean los hutíes, Irán o las organizaciones y brigadas respaldadas por Irán en Irak, porque eso podría desencadenar una guerra global aún mayor en la que uno de esos países, Turquía, es miembro de la OTAN. One of these nations being Turkey as a member of NATO. La reacción de los iraníes, tal como la mencionó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, es que las poderosas Fuerzas Armadas de Irán han demostrado su disposición, su capacidad y su fuerza frente al ejército más caro del mundo. Está hablando de Estados Unidos, por supuesto. Cuando los musulmanes se mantienen unidos, podemos hacer frente directamente a cualquier desafío planteado por agentes externos malintencionados. Es este el momento de confiar en nosotros mismos y abrazar una verdadera hermandad. La reacción es muy positiva. Ven que todo lo que está ocurriendo, ya sabe, entre Turquía y Arabia Saudí, entre Arabia Saudí y Pakistán, es positivo para la región. Así lo ven los iraníes, que están en una guerra activa contra Estados Unidos. ¿Cree que eso podría ayudar a largo plazo, de alguna manera? Quizá, no sé. Uno de los principales objetivos de Irán, con los ataques a las bases estadounidenses en la región, y ahora, con el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz, sea limitar el acceso de Estados Unidos al Golfo Pérsico. Y luego, con la limitación que se impone,
significa que no van a enviar armas a las bases ni a reactivar las bases. Ese es el objetivo principal. Pero la otra cuestión es, ¿hasta qué punto es práctico para Estados Unidos volver? Y quizá por eso Arabia Saudí ha decidido hacer esto. Empezaron primero con Pakistán y ahora mismo están ampliando el tratado, el pacto de defensa. Turquía se está sumando. No sé quién más será el siguiente. Quizá Qatar, quizá Kuwait, Bahrein, no lo sé. Más adelante, quizá todos juntos. De momento, no veo a los Emiratos Árabes Unidos formando parte de esto. Pero tampoco veo por qué Irán no podría formar parte. Ya sabe, todos podrían unirse. ¿Ve que eso pueda ocurrir a largo plazo? That's an excellent observation, Nima, and something that I think that most. Es una observación excelente, Nima, y creo que la mayoría no está teniendo en cuenta lo que viene después. Y lo que diré es que creo que así será. No creo que sea una cuestión de si ocurrirá o no. Creo que es simplemente una cuestión de cuándo crecerá esta coalición, por así decirlo, esta alianza. Así que, volviendo al punto que planteaste al principio sobre las declaraciones del ministro Araghchi, llevamos 160 días de guerra, e Irán ha demostrado, no solo a la región sino al mundo, que Irán, pese a las sanciones y pese a la superioridad militar de Estados Unidos en cuanto al tamaño de sus fuerzas armadas y a la tecnología y los avances militares de Israel, ha hecho frente a eso y lo ha hecho bastante bien. Irán no está ni de lejos derrotado. Irán no está ni de lejos capitulando. Y eso ha demostrado al mundo que, especialmente si estás en la región, pero también al mundo en general, Irán no va a ninguna parte. Irán dictará sus propias condiciones en lo relativo a su gobierno, a su liderazgo, a su soberanía, a lo que quiera impulsar diplomática, política y económicamente en la escena mundial, a nivel global y regional. El mundo se ha dado cuenta de ello. Así que, respecto a lo que planteabas, esta alianza que se está formando ahora entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía no es simplemente una alianza que, según la describirán los medios occidentales, sea un entente para hacer frente a Irán. No es necesariamente así. Esta es la alianza de una coalición destinada a convertirse en la futura garantía de seguridad de la región sin Estados Unidos. El crecimiento de esta alianza no responde necesariamente en su intención a Irán ni busca defenderse de Irán. Más bien, es una defensa frente a la futura influencia y las intromisiones de Estados Unidos en la región, donde las potencias regionales han dejado claro: Estados Unidos, vuestra palabra ya no tiene valor aquí. No nos defendisteis en esta guerra con, estos acuerdos. Cuando miras a estos países, Arabia Saudí, Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, no tienen bases estadounidenses porque les corra por las venas el rojo, el blanco y el azul, y amen a Estados Unidos. Es transaccional. ¿Queréis tener vuestras bases aquí? Nosotros queremos garantías de seguridad. Protegednos y defendednos. Estados Unidos dio la espalda a estos aliados en un momento crítico, frente a un Irán que sigue en pie. Irán sigue ahí. Irán todavía tiene la capacidad de atacar a cualquiera de estas naciones. De hecho, con el misil balístico Khorramshahr 4, Irán puede llegar hasta las fronteras del norte de Europa y África Central y sigue teniendo esa capacidad. No ha sido derrotado ni destruido. Lo que algunos pueden ver ahora mismo, especialmente en el mundo occidental, desde la perspectiva occidental, es que esta alianza está creciendo por culpa del gran y malvado Irán. No es así. Esta alianza se está formando y va a crecer. Y respecto a lo que dices, creo que los próximos países que veremos sumarse podrían ser Qatar, Bahrein, con el tiempo incluso Kuwait y desde luego potencialmente Irán. Y después, si entra Irán, vendría Irak. Y si se analiza esta alianza, es más bien una respuesta a que Estados Unidos ya no sea el garante de la seguridad en la región. Estos países buscan ahora otra vía, otra solución, que no incluya a Estados Unidos. Así que, sobre lo que planteas, tu conclusión, tu hipótesis, estoy de acuerdo contigo en que ese es el futuro de esto.
No es una cuestión de si ocurrirá, sino simplemente de cuándo. Not a matter of if, but simply a matter of when. Yeah. Is that gonna change, Tony, the long run? Va a cambiar eso, Tony. La estrategia a largo plazo de Estados Unidos en Asia Occidental. ¿Cómo va a influir en Estados Unidos y en su, diría yo, firme apoyo a Israel en la región? Bajo la administración Trump, en mi opinión, ese apoyo a Israel no va a cambiar. Bueno, quizá con los nuevos movimientos en Estados Unidos, básicamente en el Partido Demócrata, por ejemplo, lo que está ocurriendo es significativo, en mi opinión. Pero en fin, dejando eso a un lado, ya sabes, dejando a un lado lo que está ocurriendo internamente en Estados Unidos, de lo que hablaremos más adelante, y centrándonos en Asia Occidental, ¿cómo va a influir eso en los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos? Influence the decision makers in the United States. Well, that's a great question. We're already Bueno, seeing that esa es in una some of gran the, pregunta. the Ya lo estamos elections viendo here en in the algunas de United las States, elecciones aquí, primaries, en Estados Unidos, en las primarias, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. En particular, esta misma semana en Michigan, donde los estadounidenses están despertando a la influencia de AIPAC, a la influencia de Israel en la política exterior, en la política interna y en el gobierno interno. Está muy claro que en guerras como esta guerra con Irán, Israel nos manipuló por completo, nos controló, nos arrastró a esta guerra, nos hizo luz de gas, por así decirlo. Eso de que Irán está a 2 semanas de tener un arma nuclear. Iran is 2 weeks away from a nuclear weapon. Iran is the greatest threat to the region. Irán es la mayor amenaza para la región. Irán esto, Irán aquello, etc. Y creo que muchos estadounidenses están empezando a darse cuenta de esas mentiras y de esa influencia. Y eso está teniendo un impacto en las elecciones a nivel interno. Creo que las elecciones de mitad de mandato de noviembre van a ser muy distintas de lo que la mayoría de los republicanos, o francamente, la mayoría de los estadounidenses pensaban que serían al llegar noviembre. Los independientes y los demócratas o los republicanos alternativos que no reciben dinero de AIPAC ni están influidos por Israel, ganarán. Creo que ya estamos viendo eso en las elecciones de mitad de mandato. We're already seeing that in the midterms. To a point that you made in this question. Sobre un punto que planteabas en esta pregunta, creo que es importante entender que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no son solo un grupo de personas con uniforme diciendo, sí señor, bombardeemos esto y bombardeemos aquello. Hay personas muy formadas e inteligentes, oficiales que son planificadores estratégicos, y lo sé con certeza. Te garantizo que antes de este conflicto, los oficiales del Estado Mayor Conjunto, ya fuera dentro del Pentágono o dentro del Mando Central, analizaron todos estos factores. De hecho, insisto constantemente en los elementos del poder nacional: la diplomacia, la información, las Fuerzas Armadas y la economía. Diplomacy, information, the military, and the economy. Joint planners look at that when they're considering Los planificadores conjuntos tienen eso en cuenta cuando evalúan el coste de una guerra. Y si antes del 28 de febrero usted fuera un planificador conjunto haciendo de equipo rojo, es decir, representando a la oposición, para decir, oye, ¿cómo responderá la oposición? ¿O cuáles serán las consecuencias de nuestras decisiones? Si hubiera considerado esto el 27 de febrero, antes de que lanzáramos esto el 28, cualquier planificador conjunto práctico, inteligente y formado habría podido decir, oye, el estrecho de Hormuz va a ser un factor en todo esto. No podemos simplemente descartarlo porque no queramos considerar las implicaciones. Y si este conflicto no termina en unos días y el estrecho de Hormuz pasa a tener un impacto mayor, and the Strait of Hormuz becomes more of an impact. Well, impacts to the Strait of Hormuz. Bueno, las repercusiones en el estrecho de Hormuz obligan entonces a los países de todo el mundo a buscar rutas alternativas. Eso pone en cuestión Bab el-Mandeb, donde tienen influencia los hutíes y Ansar Allah. Entonces entran en juego otros países, con sus propias preocupaciones e influencia. ¿Qué ocurre si Estados Unidos pierde su posición de seguridad? ¿Y cómo afecta eso a Estados Unidos dentro del país de cara al electorado? Les garantizo que, al someter esto a un análisis crítico,
hubo oficiales que lo estudiaron. Porque ya en 2015, cuando analizamos la Operación Millennium Challenge, algunas de esas consideraciones surgieron de un juego de guerra que examinaba cómo podría ser una guerra con Irán para Estados Unidos, en el mundo y dentro del propio país. Y muchas de esas conclusiones, muchas de esas lecciones aprendidas son exactamente lo que estamos viendo. Así que, cuando uno analiza eso, no fue porque los altos mandos del ejército de Estados Unidos fallaran o estuvieran muy equivocados, fue porque la administración no escuchó. La administración no tuvo en cuenta el consejo de sus propios militares. Entonces, ¿a quién escucharon? Bueno, está muy claro que la administración estadounidense, sobre todo el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos, siguió el consejo y la información de inteligencia o la desinformación de Israel. Y muchos estadounidenses se están dando cuenta ahora de eso, porque hay muchos estadounidenses que saben que esto no parece algo en lo que las máximas instancias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hubieran metido a nuestro país. Entonces, ¿quién influyó en nuestro presidente? Fue AIPAC. Bien, eso es algo que ya no queremos en nuestra política. Así que sí, está afectando a Estados Unidos a nivel interno y seguirá haciéndolo porque, como he dicho, la conclusión de esta guerra, cómo termina esta guerra, cuándo termina, ya no depende de Donald Trump en absoluto. Donald Trump puede retorcerse, dar vueltas y maniobrar políticamente todo lo que quiera para salir de este conflicto. Está atrapado en esto y ya no depende de él. Ayer, anoche, supimos que el jefe del Mossad en Israel despidió a 2 altos cargos, al creer que la información que le habían proporcionado era falsa, porque no pudieron lograr el derrocamiento del régimen iraní como resultado de esta guerra. Esto es lo que está ocurriendo en Israel. Creo que, si asumimos que ese era el principal plan de los israelíes, diría que su plan de respaldo, o su plan B, sería este. ¿Qué pueden hacer para convencer a Estados Unidos de que tiene que seguir en la lucha, en lugar de abandonar la región? Creo que ahora mismo ese es el principal objetivo. Así que eso no funcionó. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y cómo pueden continuar la guerra y mantener a Estados Unidos en la lucha? Porque al fin y al cabo, Tony, corrígeme si me equivoco, Israel no tiene tanta capacidad para continuar la guerra sin Estados Unidos. Y básicamente, al mirar estos 5 meses de guerra, se ve que Israel no está haciendo nada. Básicamente está al margen, viendo cómo Estados Unidos lucha y lucha. Nada. A día de hoy, no hay ninguna implicación significativa por parte de Israel. Entonces, ¿cuál es su interpretación? Hoy hemos sabido que la radio del ejército israelí informó hace apenas unos momentos de que Hezbollah lanzó un dron equipado con explosivos contra fuerzas de las FDI en torno al Tahrir. Son esas las montañas tan importantes, la fortaleza que Hezbollah está haciendo todo lo posible por conservar en el sur del Líbano. Esto es lo que está ocurriendo. Creo que el Líbano es una de las principales razones, una de las principales herramientas en manos de los israelíes para mantener a Estados Unidos en la lucha. ¿Y cuál es su interpretación de eso, de ese segundo plan, el plan B por parte de los israelíes? Así que, de nuevo, otro punto excelente. Y empezaré por el cese de algunos altos cargos del Mossad. Creo que, cuando se trata de ceses o reprimendas dentro de Israel, en el Mossad, el Shin Bet o entre altos miembros del Ministerio de Defensa, es puro teatro. Es una puesta en escena para un público externo. Pero en realidad hay más detrás. Si nos fijamos en los últimos 3 jefes del Mossad, siendo el actual Roman Goffman, que está bajo escrutinio, ya saben, supuestamente bajo escrutinio, algo que no creo que sea necesariamente cierto. Pero esa es la representación que Israel nos está ofreciendo. Vergüenza para ustedes. Subestimaron este conflicto, ¿verdad? Shame on you, you underestimated this conflict. He was, before him, or 2 before him,
Antes que él, o 2 antes que él, estaba Yossi Cohen. Entre medias, durante 5 años estuvo David, al que llaman Dadi, David Barnea. David Barnea, ciudadano israelí, director del Mossad durante 5 años, y en el Mossad durante toda su carrera militar, ha sido nombrado ahora director de Anduril USA. Anduril USA, y esto ocurrió hace solo 2 días, es el mayor conglomerado militar, el mayor sindicato del complejo militar industrial del país y posiblemente del mundo. Así que, cuando Estados Unidos está dando ahora las llaves del reino, y la dirección de Anduril USA se entrega a David Dadi Barnea, eso no refleja una reprimenda. Eso no refleja un, ya sabes tú no lo viste venir. Todo forma parte de un plan más profundo para seguir poniendo al ejército de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos y nuestra forma de gobernarnos bajo el control de Israel. Porque la razón por la que eso da tanto miedo, en mi opinión, la razón por la que asusta, es que la iniciativa de tecnología de defensa y cooperación entre Estados Unidos e Israel, propuesta como ley, ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. Esto fue hace aproximadamente un mes. Todos estábamos hablando de la sección 224 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2027. Pues bien, después de que Thomas Massie y Ro Khanna propusieran legislación para eliminarla, su enmienda fue rechazada. Y entonces la Cámara de Representantes cambió la 224 por la sección 219. ¿Por qué? Pues para engañar al pueblo estadounidense. La 224, eso ya no existe. Oh, 224, that doesn't exist anymore. They literally just changed the section to 219. Literalmente, acaban de cambiar la sección a la 219 y ha sido aprobada por la Cámara. Ha sido aprobada. La Cámara de Representantes de Estados Unidos la ha aprobado. Ahora está en el Pleno del Senado como la sección 1217 de la versión del Senado de la NDAA. Y a todos los efectos, tiene los 60 votos. Tiene los 60 votos que necesita. Y si alguien se pregunta por qué mantienen con vida, ¿cómo se llama el senador que está prácticamente con soporte vital? Mitch McConnell. Mitch McConnell. Si alguien se pregunta por qué mantienen con vida a Mitch McConnell, es porque es uno de esos 60 votos necesarios en el Senado para aprobar esto. Así que no sorprende que se nieguen a ceder su escaño. Y si entregan su escaño a su hija, ella ya ha dicho que votará conforme a su voluntad. Así que, cuando se analiza esto en términos de cómo se está desarrollando, yo no digo sí, digo cuándo. Cuando se apruebe la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027, y se aprobará porque la ley exige que así sea, contendrá las disposiciones del Pacto de la Iniciativa de Defensa Estados Unidos-Israel. En él, se exige por ley que el secretario de Guerra nombre después a un agente ejecutivo. Bueno, Israel ya ha dejado eso preparado, porque ¿quién mejor para poner como alto agente ejecutivo del presidente al frente de esto que el director del mayor sindicato de cooperación en tecnología de defensa del mundo? Recordad mis palabras, eso es lo que ocurrirá. Lo estamos viendo. Así que, por un lado, tienes a Israel diciendo, uy, moviendo el dedo. No viste venir esto, hiciste un mal trabajo. Pero por otro lado, dices, bueno, dimite y luego ve a hacerte cargo de esto en Estados Unidos. Eso no es reconocer un fracaso, es simplemente una nueva estrategia. Así que el fracaso, creo, tanto de Israel como de Estados Unidos, el mayor fracaso fue subestimar la determinación de Irán y subestimar sus capacidades. ¿Tenían Estados Unidos e Israel la información de inteligencia necesaria para comprender hasta cierto punto el state tendrá en materia de misiles balísticos y capacidad de radar? ¿Era algún secreto que Rusia y China proporcionaran ayuda en cierta medida? Si a alguien le pareció sorprendente, entonces trátalo de tu cara. Eso está claro. Lo que Estados Unidos e Israel subestimaron gravemente fue la determinación de Irán en esto. No ceder ni aceptar un acuerdo que afectara al futuro de la soberanía iraní. Y ahora Estados Unidos e Israel están buscando vías diferentes.
Más aún, Israel busca meterse más profundamente en el bolsillo de Estados Unidos, en la hucha estadounidense, por los costes de esta guerra. Así que cuando se observa a los dirigentes dentro del ejército israelí, del Ministerio de Defensa y de su Ministerio de Inteligencia, y se ve quiénes son, por nombre, y de dónde los trasladan, de dónde los destituyen y para qué cargos los nombran, no es una reprimenda. Es simplemente reordenar el tablero, por decirlo así. Ahora sobre su pregunta respecto al Líbano. Now to your question with Lebanon, another important factor in all this to where Otro factor importante en todo esto, me gusta mostrar este mapa porque es muy importante entenderlo. Esto es Israel. Esta línea azul de aquí es la frontera entre Israel y Líbano, los altos del Golán. Aquí está Siria. Todo esto es Líbano. Aquí está el río Litani. Todo este color naranja claro, beige, es territorio que Israel ocupa dentro del país soberano de Líbano. Eso no es una zona de seguridad. No es que ya saben, la mitad esté del lado israelí y la otra mitad en Líbano. Todo esto está en Líbano, con puestos avanzados que se extienden más allá, hasta aquí arriba. Aquí está el río Litani. Aquí se ve la proximidad del castillo que estaba en la orilla norte del Litani. Así que cuando se observa dónde está ocupando Israel, la acción de Hezbollah, la resistencia contra las FDI en Líbano, es resistencia y defensa. No se trata de que Hezbollah esté atacando dentro de Israel. Se trata de que Hezbollah ataca posiciones de las FDI en Líbano, partiendo de la premisa de que, primero, Israel no debería estar allí. Segundo, Israel dijo que se iba a retirar. Tercero, toda la premisa de las negociaciones lideradas por Estados Unidos entre el gobierno de Líbano, manteniendo a Hezbollah al margen, Israel y Estados Unidos, consistía en garantizar que Israel empezaría a retirarse más hacia el sur. No había un acuerdo para que se fuera por completo, pero sí para que se retirara hacia el sur. No lo están haciendo. En esta línea de aquí, en un lugar del que podrían estar retirándose, trasladan esa fuerza militar a otra zona para reforzarla o avanzar más. Así que no hay una retirada neta de fuerzas israelíes del Líbano. Simplemente se están reorganizando a lo largo del frente. Parte de eso es estratégico. Imagínese esto. Si usted es una unidad israelí, un comandante israelí sobre el terreno, pongamos que es comandante de una compañía de carros de combate, manda una compañía de tanques Merkava y la posición que ocupa sobre el terreno no es favorable para llevar a cabo su misión. Bueno, entonces sería estratégico decir, de acuerdo, vamos a movernos a otra ubicación porque ofrece una mejor oportunidad para mantener el terreno. No queremos que parezca que estamos retrocediendo, así que simplemente diremos, miren, nos estamos retirando. Miren el video. Miren esto. Miren, los tanques se están desplazando hacia el sur. Están retrocediendo. Fíjense. Miren, nos estamos retirando, pero en realidad no se están retirando. Simplemente están reforzando otra posición para mantener una presencia a más largo plazo. Ninguna fuerza se ha retirado del Líbano. Así que los continuos ataques de Hezbollah contra posiciones israelíes en el Líbano están plenamente dentro de su derecho a la legítima defensa, como nación soberana y como la resistencia del Líbano. Y, cuando se observa el problema táctico al que se enfrenta Israel, no le está resultando más fácil. Hezbollah no deja de avanzar en su tecnología de drones, en sus drones FPV, guiados por cable óptico, que son casi imposibles de neutralizar, salvo que se pueda atacar físicamente al propio dron. Y algunos de estos son tan pequeños y tan rápidos que no se puede. He estado sobre el terreno, en primera línea, en un entorno táctico, y he presenciado el uso de drones como estos. Y es mucho más difícil de lo que la gente pueda pensar neutralizar un dron. Es mucho más fácil neutralizarlo si se puede hacer que se estrelle, interferirlo, tomar el control, hacer que corte su señal para que el operador ya no pueda controlarlo. Eso lo hace mucho más fácil. Pero cuando no se puede hacer eso, y literalmente la única forma de neutralizar el dron es dispararle físicamente o bloquearlo físicamente, resulta mucho más difícil y en algunos casos imposible.
Así que el problema táctico al que se enfrenta Israel en el Líbano es cada vez más difícil. Sufrirán mayores pérdidas. Pero dicho esto, son ellos quienes están ocupando profundamente el territorio de una nación soberana dentro del Líbano. Quiero decir, esta es la zona de ocupación que han creado a lo largo de la frontera libanesa, llegando hasta Sheba. Ya saben, desde la costa, a lo largo de toda la frontera hasta Sheba, que está en la región central. Es mucho territorio de una nación soberana el que están ocupando. Así que creo que Hezbollah continuará su resistencia y las fuerzas de defensa de Israel seguirán pagando un alto precio táctico sobre el terreno. Las fuerzas de defensa de Israel no son competentes combatiendo contra fuerzas terrestres. Yeah, I think that's going to be one of Creo que ese va a ser uno de sus grandes problemas si deciden quedarse en el sur del Líbano y empezar la lucha. Porque al fin y al cabo tienen que llevar allí las fuerzas. Antes las tenían. Y como has mencionado, se han enfrentado a un problema estratégico con estos drones, tal y como señaló el embajador israelí ante la ONU. Dijo que, por el momento, Israel no tiene una solución para eso. Parece que están trabajando en ello, pero hasta ahora no hemos visto ningún tipo de solución por parte de los israelíes. Pero la cuestión, Tony, es que por parte de Estados Unidos, mantenerse en la lucha y continuar la guerra significa que necesitan más munición. Necesitan más misiles, misiles defensivos y ofensivos. defensive and offensive missiles. And when it comes to the Y en lo que respecta a la parte ofensiva de la operación, tuvimos un informe de Reuters que mencionaba los ATACMS y los PRSM. Ya sabe, Estados Unidos se está quedando sin ellos. Y él dijo, bueno, la publicación decía que básicamente se están agotando. Eso significa que están recibiendo cero, porque recientemente los usaron con HIMARS, utilizando el sistema HIMARS en Kuwait para atacar la parte occidental de Irán. Eso forma parte de todo esto. El otro punto era el informe de CNN. Se había agotado el 80% de los interceptores THAAD. También se había agotado el 50% de los sistemas Patriot. Y entonces Donald Trump y Pete Hegseth salieron diciendo que eso no tiene nada que ver con la realidad. that doesn't have anything to do with the reality. These people are making things up. And then Esta gente se está inventando cosas. Y luego ves que The Wall Street Journal informó ayer de que Donald Trump ordenó, ya sabes, investigaciones sobre filtraciones después de desahogarse por la cobertura mediática de las reservas de munición y todo eso. Significa que hay algo que Donald Trump y su administración están intentando ocultar. Pero ya sabes, este es el problema si quieren continuar la guerra. ¿Cuál es tu interpretación? Si deciden seguir en la lucha, no con la misma intensidad que hemos visto hasta ahora, siguen necesitando esas municiones, esos misiles, para atacar, para defenderse. Eso va a generar algún tipo de presión sobre la administración. some sort of pressure on the administration? It absolutely is bringing pressure Sin on the duda, administration. está ejerciendo presión sobre la administración y seguirá pesando mucho sobre ella. Y algo que aprendí de joven, muy pronto, en la escuela de Rangers del Ejército de Estados Unidos, fue que cuando llega la lucha, cuando las negociaciones se han acabado, cuando la diplomacia ha fracasado y combatir está sobre la mesa, entonces golpeas duro desde el principio. Estados Unidos ha intentado mantener esta capacidad tan refinada en la lucha contra Irán, cuando así no es como vas a ganar esta guerra. De hecho, diría que esta guerra con Irán era imposible de ganar desde el principio. Sin embargo, veamos estas capacidades. Tienes capacidad defensiva. Así que es importante distinguir entre qué es una capacidad defensiva y qué es una capacidad ofensiva, porque son claramente diferentes. No son intercambiables. Tenemos el sistema del que ya hemos oído hablar, el THAAD, el Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud. Dentro del sistema THAAD no se trata solo de interceptores que se lanzan desde él. Y hay un punto clave que recordar sobre el sistema THAAD. El proyectil que dispara no lleva explosivos. Está diseñado para alcanzar objetivos con energía cinética. Básicamente, como coger un coche y empotrarlo contra algo para destruirlo. No lleva explosivos a bordo.
Es una tecnología muy cara, porque tiene que ser muy precisa. Piénselo, si dispara un interceptor que explota, cualquier cosa que esté más o menos dentro de esa zona de explosión va a resultar dañada o derribada. Cuando utilizas algo que tiene fuerza cinética y derrota a lo que impacta mediante fuerza cinética, tiene que dar exactamente en el blanco. Por tanto, tiene que ser muy preciso. Y eso significa que hay mucha tecnología implicada en su diseño y en su uso, lo que equivale a mucho dinero. Es muy caro. El mismo sistema existe en nuestros buques de la Armada. Si está en un buque se llama sistema Aegis. Si está en tierra es el THAAD. Forman parte de la misma familia. Y luego también tienes los misiles Patriot. Los sistemas de misiles Patriot o el MIM-104 son similares en su capacidad de interceptación, pero tienen un alcance algo mayor, aunque esos sí explotan, pero explotan cuando estás alcanzando algo desde una distancia mucho mayor. Así que, de nuevo, tienes que ser tremendamente preciso. Así que, cuando se tiene en cuenta el coste de estas municiones, si se utiliza un interceptor THAAD o un misil Patriot del sistema Patriot para derribar un enjambre de drones o una munición que está siendo lanzada, cuando puede haber muchas más llegando, es una cuestión de números. Y Estados Unidos pierde rápidamente en ese terreno. Ahora, en el caso de los ATACMS y los PRSM, es algo que conozco muy bien porque en mi último puesto, en mi último destino en el Ejército de Estados Unidos, fui el oficial de capacidades del Mando de Operaciones Especiales. Así que, desde las operaciones especiales del Ejército, yo era, en cierto modo, el interlocutor con las grandes municiones del Ejército en cuanto a lo que las operaciones especiales querían utilizar. Y estábamos estudiando variantes para usar el ATACMS de una manera distinta. El ATACMS es el sistema de misiles tácticos del Ejército. Es muy grande. Piensen en un misil del tamaño de una furgoneta monovolumen. Es muy grande y se dispara desde un sistema llamado HIMARS, que es un sistema de lanzamiento. Y lo interesante, o lo más valioso del HIMARS, es que puede disparar los ATACMS desde un contenedor. Puede disparar hasta un contenedor de 6 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, que tienen un alcance más corto. El ATACMS tiene un alcance muy largo. Y hace apenas unos años, el ejército desarrolló este misil llamado PAIR-SM, o misil de ataque de precisión, PAIR-SM. El PAIR-SM es muy preciso, muy eficaz, pero muy caro. Y solo teníamos unos pocos. Y la razón por la que los diseñamos y empezamos a sacarlos de la línea de producción fue para utilizarlos, para proporcionárselos a Ucrania, los ATACMS y los PAIR-SM, contra una amenaza que era, en su mayor parte en términos de aquello contra lo que Ucrania los usaría en Rusia, una amenaza simétrica. Lanzamos esto para atacar aquello, pero ahora tuvimos que suministrárselos al mando central. Si alguien escuchó al general Grinkiewicz, comandante de EUCOM, general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea y comandante del Mando Europeo de Estados Unidos, le dijo al presidente: ya no puedo defender los activos estadounidenses, las bases estadounidenses, y proteger los activos de Estados Unidos, y al mismo tiempo seguir proporcionando municiones al mando central para proteger a Israel. No puedo hacer ambas cosas. Hace unas 3 semanas, la situación era esta. Señor presidente, no puedo proteger las bases estadounidenses. No puedo seguir proporcionando estas municiones a Ucrania y proporcionándoselas al mando central para proteger a Israel. Aproximadamente 1 semana y media después, Ucrania quedó fuera de la ecuación, porque ya no podemos hacer eso. Ahora se reduce 2 cosas, señor presidente: Estados Unidos o Israel. ¿Cuál va a ser? El gobierno de Estados Unidos dijo no, lo van a enviar al mando central para seguir protegiendo a Israel. Y eso es lo que estamos haciendo. Los hemos enviado allí, pero hay muy pocos. Los ATACMS, los PAIR-SM, tenemos una escasez crítica. Siempre hemos tenido pocas existencias. Siempre hemos estado intentando ponernos al día, producir más, alcanzar nuestro objetivo, nuestro umbral de reservas. No estábamos ni cerca de eso antes de que empezara esta guerra.
Así que, en cuanto al misil PRSM, se puede considerar prácticamente que estamos a cero. No nos queda ninguno. De los ATACMS tenemos muy pocos, es decir, menos de 100. Y cuando hablamos de reservas de munición, estar por debajo de 100 significa que estás prácticamente sin nada. You're pretty much bingo. In the military, you say you're bingo on fuel, you're bingo. En el on ámbito weapons. That militar, means se dice que estás a cero de combustible, que estás a cero de munición. Eso significa que no te queda nada. Se acabó. Y eso es cierto. Así que la cuestión que va a seguir pesando sobre este gobierno es, ¿cómo produces entonces esas municiones? Bueno, cuando tienes empresas del complejo militar industrial como Lockheed, Raytheon o Anduril, todo es propiedad exclusiva. Les pertenece a ellas. Esto no es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando movilizabas la base industrial y decías, oye GM, empezá a fabricar aviones, Ford, empezá a fabricar aviones, Oshkosh, empezá a fabricar motores para aviones, ¿verdad? Eso es lo que hicimos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya no podemos hacerlo, porque todas estas empresas son de propiedad privada y toda su tecnología es propietaria. Así que son las únicas que pueden fabricarlo. Entonces, ¿crees que van a volver al gobierno de Estados Unidos y decir, oye, estamos en esto por una buena causa, lo pondremos en marcha? No, va a costar una cantidad importante de dinero. Así que, para el contribuyente estadounidense, que ya está pagando $1,5 billones en el presupuesto de defensa de este año, que no incluye el aumento de la producción de municiones de ataque de precisión, además de $500 millones de deuda, o la reconsolidación de fondos que no se habían previsto ni aprobado en el Congreso, llegamos a octubre con una factura de $2 billones para mantener nuestro Departamento de Defensa. Y eso no incluye el coste de aumentar la producción de esas municiones, porque nunca formó parte de la estrategia de Estados Unidos, por así decirlo, de nuestra estrategia de seguridad nacional. En ninguna parte de esta estrategia de seguridad nacional se menciona proporcionar munición ilimitada para defender a Israel. No aparece por ningún lado. Así que cuando se tiene en cuenta el coste, esto va a seguir pesando mucho sobre esta administración, dentro y fuera del país. Porque otras naciones miran ahora a Estados Unidos y dicen, bueno, no pueden cumplir sus compromisos, no pueden cumplir sus promesas. No pueden cumplir, ya saben, con lo que les corresponde, que nos proporcionarían A, B, C. Bueno, pues ya no pueden. Pero ¿quién sí puede? Se lo diré. China tiene un montón de interceptores y muchos sistemas. Rusia tiene muchos sistemas. Así que si eres esta alianza que está creciendo en la región, en Asia Occidental, en el Levante, entre Arabia Saudí, Pakistán, Turquía y quizá incorporando pronto a otros países, y tienes que fabricar el armamento para tu defensa, ¿a quién vas a recurrir para conseguirlo? A Estados Unidos no. Así que las consecuencias de segundo, tercer, cuarto y quinto orden de este conflicto, que Estados Unidos inició injustificadamente, sin la previsión de un niño de infantil, nos están golpeando con fuerza. Y solo llevamos 5 meses y medio en esto. Hoy estamos en el día 160. 160 hoy. Yo pensaba que esta guerra iba a durar un par de semanas, pues parece que no. Sin duda. Creo que va a continuar. Gracias. Muchas gracias, Tony, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer. Gracias, Nima. Un debate estupendo, estupendo, estupendo. Unas preguntas estupendas. La verdad es que ahora también me han hecho pensar mucho. Pero creo que es importante que cualquiera que nos esté viendo en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que esto no ha terminado. Esta guerra no está llegando a su fin. Estamos en esto, apenas está empezando. No. Gracias, Tony. Gracias, Nima. Thank you, Nima. Hablamos pronto. Adiós. Bye.